Entonces, para motivos de registro, ayúdame con tu nombre, apellido y profesión y vinculación con los casos. Bueno, mi nombre es Lina María Espinosa, soy abogada de profesión y defensora de derechos humanos y en la actualidad represento jurídicamente 3 casos, el de Carolina Garzón, el de Juliana Campoverde y el de David Robo. Bueno, empecemos por cada caso independientemente, ¿no? Okay. Por el que tú quieras y cómo te vinculas y cómo se ha ido desarrollando el caso. Vale. Empecemos aquí con Carolina Garzón. Carolina es una mujer de nacionalidad colombiana, estudiante universitaria, defensora de derechos humanos y militante de un partido político de izquierda en su país de origen. Carolina llega a Ecuador con el ánimo de conocer el país y con el ánimo de poder llegar hasta Brasil. Entonces su idea era viajar por América Latina porque se estaba dirigiendo a un congreso de estudiantes de izquierda del Partido Socialista de los Trabajadores. Mientras está en ese tránsito, alquila una casa en compañía de otros 6 ciudadanos de otras nacionalidades y esta casa está ubicada en Paluco, que es en el sur de Quito. Es en esta casa donde se le ve por última vez a Carolina Garzón el 28 de abril del año 2012. Desde ese momento, es decir, 3 años después, no tenemos ninguna noticia de su paradero y lamentablemente, como sucede en otros muchísimos casos, ni policía ni fiscalía avanzan en las investigaciones y en este caso lo que es peor y lo que hace más grave aún el caso es que ni siquiera tienen una sola hipótesis. Es decir, 3 años después ni siquiera tienen un objeto de investigación específico por el cual seguir y del cual levantar diligencias e informes. Igual podemos hacer lo mismo, pero con los otros casos. Vale. De Carolina también quisiera contarte que su caso es muy sui generis porque en efecto Carolina solo estaba de paso por Ecuador. Cuando ella desaparece, su familia se ve entonces obligada a trasladarse desde Bogotá, que es su residencia original, hasta Ecuador. Eso ha supuesto para la familia una ruptura de toda su historia, de todo su cotidiano, pero además ha significado gravísimos impactos, no solo en lo emocional, sino también en lo socioeconómico. A día de hoy la persona que está aquí es su madre biológica, Lismeri. De hecho, en este preciso instante en que estamos conversando, ya está en Bogotá. Tuvo que viajar porque la salud de su madre está muy delicada, al igual que la salud del padre biológico de Carolina, de Walter Garzón. Sin embargo, cuando Lismeri está aquí, cuando está en Ecuador, está viviendo en la familia de otro desaparecido que la ha acogido, pero está sola. Y ha roto todo vínculo con el resto de su entorno familiar, lo que, insisto, ha supuesto para ella un gravísimo daño emocional. Y es un daño del que responsabilizamos al Estado ecuatoriano, porque 3 años después tendría ya a Lismeri que tener respuestas y tendría ya a Lismeri que tener a su hija de vuelta para poder recomponer su tejido y su historia de vida, pero no es así. ¿Ya? Juliana Campoverde. Juliana, al igual que Carolina, es una joven, también estudiante. Ella, en cambio, recién iba a empezar su vida universitaria. Es quiteña y es una joven que vivía con su madre, con el esposo de su madre, con su padrastro y con sus hermanos biológicos en el sur de Quito. Juliana desapareció un 7 de julio también del 2012, es decir, como Carolina son ya 3 años sin Juliana y sin conocer respuestas de su paradero. A diferencia del caso de Carolina, en el caso de Juliana sí podríamos tener una hipótesis que vincula la desaparición de Juliana con una actividad que ella recientemente realizaba de carácter religioso. Sin embargo, durante estos 3 años, pese a que existen elementos, pese a que se han levantado diferentes indicios, la Fiscalía aún no toma una decisión definitiva sobre este caso y se encuentra todavía anclado a la fase administrativa. Y ahí te lo quiero explicar para ver cómo te va a servir, porque para nosotros como abogados, para mí, para otros colegas que acompañamos casos de desaparecidos, hay una dificultad muy grande, y es que la desaparición de personas, cuando se supone es cometida por particulares, no está tipificada. Al no estar tipificada no se le conoce como delito. Por ende, estas investigaciones son llevadas en una unidad de actuaciones administrativas y el objeto de esta unidad de actuaciones administrativas es buscar indicios que hagan que la desaparición se sujete a otro hecho delictivo, es decir, levantar indicios para ver si de pronto es un secuestro, o de pronto es un homicidio, o de pronto es una desaparición forzada, es decir, aquella que se comete con la quiesencia del Estado. Mientras esos elementos no se encuentran, esa investigación
sigue siendo un simple acto administrativo, es decir, ni siquiera es una fase preprocesal. Con lo cual hay una situación de indefensión jurídica para los familiares de las víctimas, porque un acto administrativo, al no estar debidamente normado, no tiene un límite. Es decir, el acto administrativo puede durar 2 días o puede durar 20 años. Y no hay ninguna garantía para las víctimas de que ese proceso tenga unos límites, tenga unos tiempos y tenga unas condiciones. Entonces es muy complejo y además, pese a que se ha creado una supuesta unidad especializada de investigación de la Fiscalía, esa unidad sigue siendo simplemente una unidad de acto administrativo. Es decir, no ha cambiado nada en el contenido de la norma ni en el contenido del derecho. Entonces, por ahí para hacer esta precisión, porque eso explicaría por qué 3 años después, un caso como el de Juliana Campoverde, donde hay elementos indiciarios suficientes, sigue siendo un acto administrativo y no avanza a una segunda etapa, que sería una investigación previa o una etapa de instrucción. Y en el caso de David Romo, que supongo ya habrán ahondado suficiente en el tema, lo que me queda por decir como abogada es que en efecto la Fiscalía, pese a que realiza múltiples diligencias, no las realiza con una lógica investigativa, con una coherencia investigativa. Cantidad no significa calidad. Hacer 800 o 1000 o 2 diligencias mientras ellas no se correspondan a una hipótesis y a una lógica investigativa no tienen razón de ser. Y es lo que está pasando en el caso de David. 2 años después no tenemos respuestas concretas y pese a que hay 2 elementos de investigación concretos, uno anclado al último sitio donde se le hubiera visto a David, es decir, al autobús, y otro anclado a un segundo lugar que testigos indican fue visitado por David, sobre ninguno de esos 2 escenarios se han realizado investigaciones serias y profundas que nos permitan establecer qué pasó con David y dónde está a día de hoy. Pero adicionalmente, en estos 3 casos hay un elemento adicional que se configura, y es la falta de experticia de fiscales y la falta de experticia de policía. Y esa falta de experticia lo que nos permite determinar después de 2 y 3 años de desaparecidas estas víctimas es que no solo en los 3 casos no hay una respuesta concreta a sus familiares, sino que en los 3 casos hay múltiples diligencias, múltiples acciones de investigación que no llevan a ningún lado y que no permiten determinar con certeza dónde están, quién se los llevó, y por ende devolver a sus familias el derecho que tienen a conocer la verdad de los hechos, por más dolorosa que sea, a encontrar a sus familiares en cualquier situación y condición en la que estén y a poder procesar esta etapa del duelo, esta etapa de la incertidumbre, que para ellas probablemente es el daño más grave que se les ha hecho desde que sus hijos y sus hijas ya no están. Perfecto, muchas gracias por tanta información. Quiero desprenderme un poquito de esto y pasar un poco al ámbito un poco personal. Okay. De ti, ¿cómo es trabajar con familiares que han pasado por este golpe tan duro en lo personal? En lo personal es una enseñanza permanente. Ver a estas 3 mujeres, ver a Alexandra, ver a Elizabeth, ver a Lismeri, diariamente levantarse en medio del profundo dolor para luchar, para exigir, para no callarse, es una escuela permanente, es una exigencia a mi vida profesional y a mi vida personal. Y es finalmente lo que yo creo que debe ser mi responsabilidad como defensora de derechos humanos, acompañarlas, estar a su lado y desde mis herramientas profesionales, pero también desde mis posibilidades como mujer y como ser humana estar a su lado. Indudablemente es doloroso también, e indudablemente es agotador también. Es agotador lidiar todos los días con la inoperancia de un Estado que no entiende y no dimensiona el dolor de ellas y lidiar todos los días con su dolor. Pero creo que es, insisto, mi obligación. ¿Por qué crees que la gente, no toda, ¿no?, pero bastante suele comentar que se le presta más atención a un caso en particular que a los otros? Mira, primero me parece que es erróneo manifestar que se le preste más atención a un caso que a otro. Me parece que cuando hacemos ese tipo de comentarios lo que generamos es un daño agravado a las propias víctimas y más bien le quitamos la responsabilidad del peso que tiene que tener el Estado frente a la atención a los casos. Es decir, quien tiene que dar atención, quien tiene que dar el mismo peso y quien tiene que dar la misma respuesta a todos es el Estado.
¿ya? Entonces por ahí hay que aclarar eso. Luego creo que en medio del desespero y el dolor que se pueden tener entre los propios familiares, ver que a veces unos casos pueden ser más mediáticos, hace que se ahonde esa preocupación y hace que se piense que el caso personal es menos importante. Pero realmente no creo yo que exista un desaparecido que sea más importante o menos importante. Creo que todos tienen la misma carga de importancia. Y creo que cuando desaparecieron uno a uno, también fueron desaparecidos pedazos de esas historias de vida y fuimos desaparecidos los que estamos aquí sin ellos. Entonces creo que todos tienen la misma carga de importancia, el mismo valor simbólico y el mismo valor legal. Todos y cada uno de ellos y de ellas. Y para terminar, ¿qué viene a continuación? Viene a continuación lo que ha venido pasando en los últimos 2 y 3 años en la vida de estas familias. No silenciarse. Viene a continuación seguir denunciando que el Estado ecuatoriano, pese a que haga algunos esfuerzos, no ha hecho lo suficientes. Viene a seguir denunciando que policías y fiscales no están especializados. Viene a seguir denunciando que pese a la cantidad de diligencias, esas diligencias no conllevan calidad en su contenido y por ende no sabemos dónde están. Va a seguir pasando los miércoles o los viernes o los sábados parados en cualquier calle de esta ciudad o de este país con un cartel de David, con un cartel de Carolina, con un cartel de Juliana, preguntando dónde están, quién se los llevó, qué pasó con ellos y qué pasó con ellas. Y viene indudablemente un reclamo en instancias internacionales, a donde pensamos llegar para demostrar que el Estado no está respondiendo ni a nivel interno ni a nivel externo, porque el Estado en materia de derechos humanos tiene 2 obligaciones, tiene unas obligaciones positivas y negativas, unas negativas de abstenerse, y en este sentido consideramos que el Estado no es quien desapareció a estas personas, pero sí tiene unas obligaciones de facilitar que los familiares accedan a justicia y no las está cumpliendo. Y al mismo tiempo en sus obligaciones positivas tendría la obligación de prevenir que todos estos hechos no vuelvan a repetirse, y frente a eso no está haciendo nada. Pese a que hoy tiene cifras, pese a que hoy sabe que hay más de 1.600 personas desaparecidas, con esas cifras no está generando política pública, con esas cifras no está generando análisis estadístico real para determinar cuáles son las causas por las que ellas y ellos no están, y entonces generar política preventiva para que otros David, otras Julianas, otras Carolinas no falten también en sus hogares. Y desde ahí nosotros queremos reclamar entonces esa responsabilidad internacional del Estado por el no cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y en materia de protección. Perfecto, te agradezco muchísimo. Tal vez algo que tú quieras acotar, añadir. Y lo único que quiero acotar es que en efecto la lucha de estas mujeres, la lucha de Alexandra, de Alismeri, de Juliana y de las familias, de todas las familias de los desaparecidos, es una lucha por la dignidad, es una lucha parida desde el amor, desde la resistencia y desde la esperanza, y es una lucha que tiene total vigencia. Y el Estado podrá molestarse, los funcionarios públicos podrán incomodarse con sus palabras, con sus carteles, con sus frases, pero ellas están haciendo un reclamo justo y digno para saber qué pasó con sus hijos y quién se los llevó. Y en ese reclamo justo y digno, los y las ciudadanas, abogados o no, tenemos la obligación de estar, de acompañar y de apoyar. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Andrés. Espérame un segundo.